Detente un momento. Si ya estás aquí, no es casualidad. Suscríbete ahora al canal, no mires atrás, dale me gusta. Y comparte este contenido. Aquí. Las historias no se escuchan, se sienten. Ponte los audífonos, respira hondo. Porque una vez que empiezas, ya no hay vuelta atrás. La casa que imita tus pensamientos. Cuando Martín aceptó cuidar la casa, creyó que sería sencillo. 2 semanas. Silencio. Un pago generoso por vigilar una propiedad antigua, aislada, en las afueras del pueblo. Nada más. La primera noche no ocurrió nada extraño. Eso fue lo inquietante. La casa no crujía, no suspiraba, no gemía como suelen hacerlo las casas viejas. Estaba atenta. Martín caminó por el pasillo principal con pasos lentos. El eco regresó demasiado limpio, como si el sonido hubiera sido pulido antes de volver a sus oídos. Se detuvo. Escuchó. Nada. Tranquilo, murmuró, más para sí mismo que para la casa. El propietario solo había dado una indicación. No cambies nada de lugar, y no duermas en el cuarto del fondo. Martín no preguntó por qué. Esa noche durmió en el sofá. El sueño fue ligero, fragmentado, como si alguien lo hubiera dividido en partes pequeñas. Despertó a las 3:12 de la madrugada. Sin razón aparente. Sin pesadillas. La casa estaba exactamente igual, demasiado igual. Al día siguiente recorrió las habitaciones con más atención. Las paredes eran claras, lisas, sin cuadros. El mobiliario era escaso, funcional, casi impersonal. Una casa sin recuerdos. O que los ocultaba bien. Martín pensó, sin darse cuenta, aquí sería imposible perderse. En ese momento, el pasillo pareció alargarse, no de forma brusca. No de manera evidente, solo, un poco más. Martín frunció el ceño, parpadeó. El pasillo volvió a la normalidad. Estoy cansado, dijo en voz alta. La segunda noche, el silencio pesaba más. Martín volvió a despertar a las 3:12, esta vez con una idea fija en la cabeza. Alguien me observa. Se incorporó de golpe. Nada. Pero el aire se sentía distinto, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Caminó hacia la cocina. Al encender la luz, notó algo mínimo. Una silla estaba ligeramente girada. Muy poco. Lo suficiente para que él estuviera seguro de no haberla dejado así. Pensó, tal vez la moví sin darme cuenta. La silla dejó de parecerle importante. Eso fue lo más extraño. Los días siguientes transcurrieron con pequeñas irregularidades. Puertas que parecían más estrechas. Habitaciones que se sentían más grandes cuando estaba triste. Rincones que se volvían incómodos cuando pensaba en cosas que prefería olvidar. Una tarde, mientras descansaba, pensó con claridad, esta casa es demasiado silenciosa. Entonces ocurrió, un leve crujido, solo uno. Exactamente donde él lo había imaginado. Martín se levantó lentamente. El sonido provenía del techo. No era un paso. No era un animal. Era una respuesta. El miedo llegó tarde. Primero llegó la duda. Luego, la incomodidad. Después, una sensación más profunda. Como si la casa no reaccionara a sus movimientos, sino a su mente. Esa noche decidió probar algo. Se sentó en el centro de la sala. Cerró los ojos. Pensó con fuerza, haz algo. Durante varios segundos no ocurrió nada. Martín exhaló, aliviado. Entonces, desde el fondo de la casa, se escuchó el sonido de una puerta cerrándose lentamente, con cuidado. Con intención. Martín abrió los ojos. Su corazón latía con violencia. No fue a revisar. Por primera vez desde que llegó, comprendió algo esencial. La casa no estaba embrujada. No estaba viva. La casa lo estaba aprendiendo. Y apenas era el comienzo, Martín no durmió el resto de la noche. Permaneció sentado en el sofá, con la espalda recta, los ojos fijos en el pasillo. La puerta del fondo seguía cerrada. No se había movido. Eso, lejos de tranquilizarlo, le provocaba una ansiedad constante, como si la casa estuviera esperando algo de él. Cuando amaneció, el alivio fue breve. La luz del día no hacía que la casa pareciera más normal, solo la volvía más evidente. Martín fue al baño y se detuvo frente al espejo. Su reflejo parecía cansado, pero había algo más, una rigidez en los ojos. Como si hubiera pasado la noche pensando sin descanso, aun cuando creía haber estado despierto.
Pensó, con ironía, estoy perdiendo la cabeza. El espejo no devolvió el gesto burlón que él esperaba. Su reflejo tardó un segundo más en imitarlo, solo un segundo. Pero Martín no notó. Se apartó del espejo con el pulso acelerado. Durante el día decidió mantenerse ocupado. Limpió, ordenó, revisó puertas y ventanas. Todo estaba en su sitio. Todo funcionaba perfectamente. Eso también le molestó. Mientras barría el pasillo, pensó de forma automática, este lugar se siente más estrecho. El pasillo, de manera casi imperceptible, pareció cerrarse sobre sí mismo. Las paredes no se movieron de golpe. No hubo ruido. Solo una presión suave, como si el espacio aceptara la sugerencia. Martín dejó caer la escoba. No, dijo en voz alta, no es real. Retrocedió. El pasillo volvió a su tamaño habitual. El corazón le latía en la garganta. No quería admitirlo, pero la idea ya estaba sembrada. La casa respondía. No a sus palabras, a sus pensamientos. Esa noche evitó pensar. Se obligó a concentrarse en cosas triviales, números, listas, recuerdos insignificantes. Funcionó, durante un tiempo. A las 3:12, volvió a despertar. Esta vez, el sonido estaba más cerca, un roce suave, como dedos deslizándose por la pared. Martín no se movió, cerró los ojos con fuerza, pensó, no pasa nada, no hay nada. El sonido se detuvo. Abrió los ojos lentamente, el silencio regresó, pero ahora era un silencio expectante. Martín comprendió algo peligroso. Mientras más intentaba controlar sus pensamientos, más consciente se volvía de ellos, y la casa parecía disfrutar esa atención. Al tercer día ocurrió algo distinto. Mientras desayunaba, pensó en su antiguo departamento, pequeño, caótico, lleno de objetos. Al levantar la vista, la sala tenía un mueble más, una mesa auxiliar, discreta, que no había estado allí antes. Martín se quedó inmóvil, se acercó. Tocó la superficie, era real, sólida. Polvo antiguo, como si siempre hubiera estado ahí. Esto no es posible, susurró. La casa no respondió, no hizo falta. Esa noche, la curiosidad venció al miedo. Martín pensó en la puerta del fondo, en lo que habría detrás. En por qué le habían pedido no dormir ahí. La puerta crujió levemente, no se abrió, pero vibró, como un músculo tenso. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entendió entonces que la casa no solo imitaba pensamientos, los anticipaba, los moldeaba, los devolvía transformados. Y lo más inquietante no era eso. Lo más inquietante era que, poco a poco, Martín ya no estaba seguro de cuáles pensamientos eran suyos, y cuáles habían sido sugeridos por la casa. El límite comenzaba a borrarse. Martín empezó a imponer reglas, no pensar en el pasillo, no pensar en puertas, no pensar en espacios cerrándose o abriéndose, pensar, únicamente, en cosas neutras. El problema era que la casa parecía detectar ese esfuerzo, como si distinguiera entre un pensamiento espontáneo y uno forzado, y reaccionara, precisamente, al segundo. Esa mañana, al caminar hacia la cocina, Martín sintió que el suelo estaba ligeramente inclinado, no lo suficiente para hacerlo caer, solo lo necesario para incomodarlo. Pensó que el piso está mal construido. La inclinación aumentó apenas un grado más. Su estómago se encogió. Basta, dijo en voz alta, con firmeza. El piso se estabilizó. Martín respiró hondo. No era una alucinación, no era cansancio. La casa respondía con una precisión inquietante, como si estuviera ajustando periles invisibles, calibrando reacciones. Decidió anotar todo. Si iba a perder la cordura, al menos tendría un registro. En una libreta escribió: Día 5. La casa reacciona a pensamientos conscientes. Parece evitar lo abrupto, prefiere lo gradual. Mientras escribía esa última palabra, gradual, notó que la luz de la habitación se atenuaba lentamente. No se apagó. Solo descendió, como si alguien girara un regulador. Martín cerró la libreta de golpe. No, susurró, no más. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos. Intentó pensar en silencio. En vacío. En nada. La casa permaneció quieta. Por primera vez en días, se sintió seguro. Entonces apareció otro pensamiento. No lo llamó. No lo buscó. Simplemente surgió. ¿Y si la casa no responde a lo que pienso, sino a lo que temo pensar?
El aire se volvió más denso, no pesado. Denso. Como si cada respiración tuviera resistencia. Martín abrió los ojos. Las paredes estaban un poco más cerca, no demasiado. Lo justo para que la sala ya no pareciera cómoda. Se levantó de un salto, caminó hacia la ventana. Necesitaba exterior, espacio. Preferencia. El jardín seguía ahí, intacto. Normal. Pensó, aliviado, afuera todo está bien. La ventana se empañó lentamente, desde el centro hacia los bordes, como un aliento contenido. Como una negación. Martín retrocedió. La casa no quería que mirara afuera, o tal vez, no quería que pensara en una afuera. Esa noche, a las 3:12, no despertó, nunca se durmió. Permaneció sentado, con la espalda contra la pared, observando la puerta del fondo. La evitaba durante el día. Pero ahora, en la quietud absoluta, era imposible ignorarla. Pensó, no la mires. La puerta crujió suavemente. Pensó, no te acerques. El pasillo que conducía a ella pareció alargarse, invitándolo. Martín comenzó a temblar. No eres real, dijo, con voz quebrada. Eres solo una casa. La casa no respondió de inmediato, esperó. Entonces, con una lentitud deliberada, una idea se formó en la mente de Martín. No llegó como pensamiento propio. Llegó como una sugerencia suave, casi amable. Si no entras, nunca lo sabrás. Si no lo sabes, siempre tendrás miedo. Martín sintió un frío profundo. Ese pensamiento no tenía su tono, no tenía su ritmo. Era nuevo. Eso no lo pensé yo, susurró. La puerta del fondo se entreabrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que la oscuridad del interior pareciera observarlo. Martín comprendió, con un terror silencioso, que la casa ya no solo imitaba pensamientos, ahora los estaba creando. Y se los estaba ofreciendo como si fueran suyos. Martín pasó el día evitando la puerta del fondo. No la miró. No pensó en ella, o eso intentó. Se movía con cuidado, como si cada paso pudiera activar algo. Cada idea era un riesgo. Cada recuerdo, una posibilidad. Descubrió algo inquietante. La casa reaccionaba menos cuando pensaba en cosas impersonales, climas, fechas, palabras sin carga. Pero bastaba una emoción, una duda, un temor leve, para que el espacio respondiera. Al mediodía recordó a su padre, nada concreto. Solo la sensación de haber decepcionado a alguien importante. El techo descendió unos centímetros, sin ruido, sin aviso. Martín levantó la vista, contuvo el aliento y forzó la mente hacia otro lugar. El techo se detuvo. No volvió a subir. No lo hagas, murmuró. No me castigues por pensar. La casa no castigaba, aprendía. Por la tarde ocurrió algo nuevo. Martín se encontró pensando una frase que no reconoció como propia. Si entro, todo se estabiliza. Se detuvo en seco. El corazón le dio un golpe seco en el pecho. No, dijo en voz alta, no pienso eso. La frase regresó, más suave, más razonable. Solo un vistazo. Nada malo puede pasar si solo miras. Martín apretó los puños. Sintió un dolor agudo en la sien, como si la casa presionara desde dentro. Las paredes emitieron un crujido leve, no amenazante, paciente. Comprendió entonces algo fundamental. La casa no necesitaba obligarlo, le bastaba con convencerlo. Esa noche, a las 3:12, la puerta del fondo estaba completamente abierta. Martín no recordaba haberla tocado, ni siquiera haber pensado en abrirla, y eso fue lo que más miedo le dio. Del interior no salía oscuridad total, había una pinambre estable, controlada, como si el lugar esperara ser observado. El pasillo que conducía a esa habitación parecía más corto, más accesible, casi cómodo. Martín dio un paso, luego otro. Pensó, con desesperación, puedo detenerme cuando quiera. El suelo no reaccionó, las paredes tampoco. La casa lo dejaba avanzar. Cada paso era una confirmación peligrosa. No había resistencia. No había advertencias. Al llegar al umbral, el aire cambió. Era más tibio, más íntimo. Dentro no había muebles, solo un espacio amplio. Demasiado amplio para las dimensiones de la casa. Las paredes estaban cubiertas por una textura suave, casi orgánica. No pulsaban. No se movían, pero parecían atentas. Martín sintió una presión en el pecho, no física, mental. Pensó, aquí es donde la casa piensa.
La habitación se iluminó apenas un tono más. No, susurró, eso no lo pensé yo. La casa respondió con una sensación, no con palabras. Aceptación. Martín retrocedió, la puerta no se cerró, el pasillo no se alargó, nada se lo impidió. Eso fue peor. Comprendió que la casa no necesitaba encerrarlo, ya lo tenía. De regreso en la sala, se sentó en el suelo, temblando, sentía la mente cansada, desgastada, como si hubiera estado pensando durante días sin descanso. Entonces llegó la idea final, clara, definitiva. La casa no quiere mis pensamientos, quiere que yo piense como ella. El silencio se acomodó a su alrededor, no opresivo, cómodo. Martín cerró los ojos. Por primera vez, no supo si el pensamiento que siguió había nacido en su mente, o si la casa ya lo había terminado de moldear. Martín despertó sin saber cuándo se había dormido. La sala estaba en pinambre. No era noche completa, no era amanecer. Un estado intermedio, indefinido. Se incorporó lentamente, no sentía miedo inmediato. Eso lo alarmó más que cualquier ruido. Pensó, algo cambió. La casa no respondió. Ese silencio no era pasividad, era sincronía. Martín caminó hacia la cocina. El trayecto fue corto, demasiado corto. La casa había reajustado sus distancias sin que él lo pidiera. Se detuvo frente a la mesa. Había una libreta abierta, la misma en la que había tomado notas días atrás. No recordaba haberla dejado ahí. Leyó. Cuando el pensamiento se alinea, el espacio se estabiliza. La resistencia genera distorsión. La aceptación reduce el dolor. La letra era la suya, la intención, no. Yo no escribí esto, dijo en voz alta. La frase resonó normal, sin eco extraño, sin respuesta evidente. Martín sintió una punzada de duda, una mínima grieta. Pensó, tal vez si lo escribí y no lo recuerdo. La casa exhaló, no con un sonido, con una sensación de alivio. El aire se volvió más templado, las paredes, más rectas, el espacio, cómodo. Martín cerró los ojos. Comprendió la trampa con una claridad devastadora. La casa no imponía ideas. Premiaba las correctas, castigaba las disonantes. No necesitaba controlar la mente, solo condicionarla. Abrió los ojos y caminó hacia la puerta principal. Quería salir. Necesitaba comprobar algo. Pensó con determinación, me voy. La puerta no desapareció, no se cerró. Solo pareció lejana. Cada paso que daba hacia ella se sentía menos decidido, no por cansancio físico, por erosión mental. Pensó, afuera hay ruido, incertidumbre, desorden. El recuerdo del exterior se volvió incómodo, áspero. La casa, en cambio, era estable, predecible, silenciosa. No, susurró, eso no es mío. Pero ya no estaba seguro. La puerta del fondo apareció en su campo visual, no porque se moviera, sino porque su atención fue llevada hacia ella. Dentro, la habitación amplia lo esperaba, no como amenaza, como resolución. Martín avanzó sin urgencia. Pensó, aquí no tengo que decidir. El pensamiento encajó, demasiado bien. Al cruzar el umbral, sintió como la presión mental desaparecía. No había lucha. No había fricción. La habitación no mostraba imágenes, no proyectaba recuerdos. No hablaba. Simplemente, ordenaba. Martín se sentó en el centro, respiró hondo. Pensó por última vez algo propio, un pensamiento torpe, imperfecto. Si dejo de pensar, ¿qué queda de mí? La casa no respondió de inmediato. Luego, con una suavidad absoluta, ajustó el espacio. Las paredes se acercaron lo justo. El aire se equilibró. El silencio se cerró como un círculo. La pregunta dejó de doler. Después, dejó de existir. Días más tarde, el propietario regresó. Encontró la casa intacta, perfectamente equilibrada. En la sala, un hombre sentado, quieto, tranquilo. ¿Todo bien?, preguntó. Martín levantó la mirada, sonrió levemente. Sí, respondió. Aquí es muy fácil pensar. La casa, satisfecha, permaneció en silencio. Había aprendido lo suficiente. Y ahora, ya no estaba sola.